Muy buenas tardes, Martín. Esto es Folclore y Turismo por radioarroba.com. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Y bueno, queríamos que le contaras a nuestra audiencia qué va a acontecer, qué vas a presentar en esta gran vidriera argentina que es la Feria Internacional del Libro allí en La Rural. Vamos a hablar sobre el modelo argentino para el proyecto nacional y el rol del Estado empresario en la conducción económica del proceso de industrialización. Muy bien, que ese es el proyecto que ustedes como movimiento están promulgando, ¿no? ¿Es así? Sí, claro, estamos impulsando volver a las fuentes, a la tradición nacional, a aquello que hizo grande a la Argentina y que le permitió tener dominio sobre las actividades estratégicas que hacen a la independencia económica del país y de la soberanía política. Y ese instrumento es el Estado empresario, porque es el que permite, por la magnitud que tiene y porque subordina a la propia voluntad nacional, de preferencia por nosotros mismos, de afirmación como argentinos, poner toda su fuerza en aquellas iniciativas industriales, tecnológicas, de prestación de servicios que son necesarias para la defensa de la seguridad nacional del país, el ejercicio de la soberanía en todo el territorio y la autarquía industrial que permita que en aquellas cosas que son esenciales, que son necesarias de manera excluyente, la Argentina pueda fabricarlas, pueda producirlas por sí misma. Bueno, a través de eso lo que estás diciendo, nosotros vemos con preocupación que año tras año que pasa, gobierno que pasa no le da la importancia que tiene la industria naval. Vos fíjate que ahora, por ejemplo, no solamente en la Argentina, sino en el país vecino de Uruguay, ahora están trayendo un barco de Holanda, que se podía haber fabricado tranquilamente aquí en Argentina, que tenemos astilleros que están cerrados hace muchísimos años. ¿Cómo ves eso desde el punto de vista estratégico, más principalmente? Sobre todo acá en Argentina, que tenemos grandes astilleros como Río Santiago, Astarza, lo que quedó de Astarza, ¿no? Por supuesto. Todos los gobiernos, desde la década del 90 para acá por lo menos, están subordinados a la conducción anglosajona, la cual les dicta que la Argentina no debe navegar, no puede tener marina mercante de bandera nacional y que debe desmantelar su sistema de astilleros y su sistema de producción para la defensa. Esto no es nuevo de los 2 años de Milei. Hace 35 años que no se construye un buque de gran porte en la Argentina para la Marina Mercante Nacional. No tenemos marina mercante, no tenemos flota de bandera. Y esto es porque están subordinados al eje anglosajón, que es el que les dicta a los políticos profesionales de la partidocracia demoliberal qué es lo que tienen que hacer, qué pueden hacer y qué cosas no pueden hacer. Por eso estas administraciones son administraciones coloniales, de cosas insignificantes, de repartir viandas, prebendas, dádivas, de miseria. El 70% de la población argentina, que somos los que desde clase 76 a los niños que están naciendo hoy, si esto sigue así vamos a morir alquilando. Porque desde el paso a la inmortalidad de General Perón no hay un proceso de capitalización como el que realizó el peronismo. Porque entre otras cosas el peronismo, además de ser una doctrina cristiana que busca la trascendencia del hombre, el peronismo también es un proceso de capitalización, porque no se puede dar la libertad del hombre más que en la propiedad privada. Y si el hombre no tiene el mínimo de propiedad privada necesario, no es libre en nada. Si no tiene su terreno, su tierra, su casa, no es libre.
de decidir prácticamente nada. Es un esclavo del destino y no puede por sí mismo tomar decisiones tan elementales como la de tratar de buscar un mejor trabajo que el que tiene, porque no puede renunciar a lo que tiene, porque no puede dejar tener ingresos constantes, por más magros que sean, porque si no, no puede pagar el alquiler. La verdad que tener que explicar estas cosas a esta altura de la navegación da un poco de rabia, ¿vio? Porque la partidocracia se hace la estúpida con todo esto, y esto es el sufrimiento del pueblo argentino. Por eso hay que enfrentarlos a todos, al bloque liberal, progresista, y derrotarlos. Hay que reunir a los nacionaljusticialistas, hay que reunir a los conservadores, hay que reunir a todos los nacionalistas, hay que reunir las Fuerzas Armadas Nacionales, hay que reunir a la Iglesia, hay que reunir a los granaderos, y en un gran bloque nacional enfrentar y derrotarlos. Yo con respecto, yo te preguntaba por el tema naval, porque últimamente, desde hace 3 años a la fecha, la, la, la gran flota pesquera que tenemos, sobre todo del langostino, del camarón, en la República Argentina, se ha visto golpeada por porque los barcos pesqueros, los tangoneros que andan en la costa argentina a no más de 10 millas de la costa, están sufriendo se están sufriendo grandes pérdidas, tanto materiales como de vidas, ¿no? Y eso es la consecuencia también de que no hay una política de hacer de trabajar con los astilleros, sobre todo los astilleros chicos. Yo lo veo en General Lavalle, en la ría de Ajó, allí donde está la gran concentración de barcos pesqueros que viajan por la costa hasta prácticamente Río Gallegos, buscando el camarón. Este año se festejó de que hubo la cosecha más chica de camarón en los últimos 10 años. O sea, fíjate que, y ahora con Arpesa, que es la gran multinacional, valga la redundancia, multinacional, siendo nacional, va a dejar de estar haciendo la producción de la merluza, ¿no? Producir la merluza, se la va a entregar a los chinos con los grandes barcos que tienen, de las grandes factorías que vienen en la milla 201, y la entregan, ¿no? Y con Arpesa es un gallego, no es argentino. No, sí. Es un gallego que quiere pagarle un 30% menos a los trabajadores de lo que corresponde, que ya es poco, ¿no? Porque los salarios, se ha perdido el poder adquisitivo de los mismos. Sin embargo, sobre lo nominal, quiere pagar 30% menos de lo que corresponde. Cuando los trabajadores tomaron una medida de fuerza para reclamar lo que les corresponde, que les paguen en un negocio multimillonario como este de la pesca, es imposible perder guita ejerciendo la pesca en el Atlántico Sur. Hay tanta riqueza que no se puede perder plata pescando. Sin embargo, el gallego de Conarpesa le dijo a los trabajadores: bueno, si no aceptan las actuales condiciones, no saco los barcos a pescar. Y así lo hizo. Y se pierde la temporada, se pierde la zafra, porque afirmó el gallego de Conarpesa: si no aceptan las condiciones que yo impongo, no saco los barcos. Además, me importa un carajo porque yo vivo de otra cosa. Sería bueno preguntarse, ¿no?, de qué vive. Bueno, pero hay gente que, no justamente la gente de la pesca artesanal argentina, sino otro tipo de gente que vive con los ingresos de este señor, ¿no? Mejor no ahondemos más, porque si no nos vamos a meter en un berenjenal, como dicen. Se pone muy dura la cosa. Y sí,
sí. Ya, Bueno, se pone muy dura la cosa. para llevarte a otro lugar, el canal Magdalena. ¿Sabes qué? Sabía, nuestro gobernador Axel Kicillof nos había ilusionado de que iba a dragar el canal Magdalena, porque lamentablemente nuestras cosechas de soja van vía Paraguay en barcazas con bandera paraguaya o van desde Vicentín, donde descubrieron el otro día un barco con algo de cocaína, que en realidad con realidad como con Arpesa. claro, en realidad no lo descubrió el Ministerio de Seguridad, lo descubrió. ¿Pero qué era, un barco de Conarpesa o de Vicentín? Y no se sabe, estaba en el puerto de No se sabe. Vicentín. Pero Está bien. la ministra de Seguridad dijo, descubrimos un barco con droga. No, lo descubrieron gracias al capitán, porque el capitán fue el que hizo la denuncia de que había encontrado la droga. Pero bueno, es otro caso. De Puerto General San Martín, ¿a dónde va? Nuestra soja, nuestros granos, van al río de al puerto de Uruguay, al puerto principal, el puerto de Montevideo, y de ahí salen a Europa. ¿Por qué tendría que hacer esto? No tendría que hacer esto así, sino que si tuviéramos dragado el canal de Magdalena, saldría como antiguamente, hasta hace 40 años atrás, toda la cosecha salía por el canal de Magdalena, directamente al río. Y tendríamos ingresos, porque actualmente no tenemos ningún tipo de ingreso a través del canal de Magdalena. Yo creo que como seguíamos así, con esta política de que no haya ningún tipo de trabajo, creo que el canal de Magdalena va a seguir tapándose, cegándose y no vamos a ver nunca más un barco, por lo menos yo, ver un barco en el canal de Magdalena que salga al mar con el grano directo, ¿no? Y que nos deje las regalías a nosotros. Por supuesto que tampoco está el puerto de Buenos Aires, ahora es Puerto Madero, no es más el puerto natural propio, construido, mejor dicho, aquí por Eduardo Madero. ¿Qué sé yo? ¿Cómo lo ves? Hola. Que las cargas están en manos de las multinacionales. Sí. Si se dragara el canal Magdalena, ¿las cargas en manos de quién estarían? Claro, Cargill, Dreyfus. El tema es ese. Vicentín mismo. El tema es ese. El tema no es la propaganda distractoria de los exsecretarios de Puertos y Vías Navegables, que se han dedicado a hacer negocios con los waivers de navegación durante todos estos años. No, el asunto no pasa por ahí, por la propaganda de los exsecretarios de Puertos y Vías Navegables. Eso es todo confusión. Es todo confusión. Quieren plantear que la causa de los argentinos, que es Malvinas, la quieren poner a la par con el canal Magdalena. Yo no sé cómo no le da vergüenza. Seguramente porque trabajan para los ingleses. ¿Cómo no le da vergüenza no darse cuenta de que es una falta de respeto comparar el dragado de una zanja con la causa de recuperación de Malvinas? Y sí. Cuando se oponen, como Horacio Tetamanti, se oponen al régimen de reserva de carga de bandera nacional y quieren seguir bajo el actual régimen de bandera de conveniencia. Y es bastante... Entonces no hay que perder más tiempo ahí, porque es un enorme perdedero de tiempo esa gente. Nos ha llevado a la situación de desastre, son parte, han sido funcionarios, toda su familia trabaja, son secretarios de Estado, trabajan en la Cancillería, son parte de la burocracia estatal que tiene bajo su conducción este régimen colonial hace 50 años. Son los que han negado el modelo argentino para el proceso nacional, son los que vieron destruir Elma, entregar los puertos al extranjero, pero ellos son administradores del gobierno de esta miseria. Bueno, entonces hay que engancharse con lo que es verdadero, y lo verdadero que es, la causa argentina es la marina mercante, no el canal Magdalena, porque hay que recuperar el dominio de las cargas, y lo que recupera el dominio de la carga es el barco, con la maniobra en el puerto. ¿Qué hay que hacer? Nacionalizar la maniobra.
y crear la marina mercante a través de un régimen de charteo a casco desnudo que permita que con barcos alquilados, que ahora están en desuso en el mercado internacional, se pueda comenzar a navegar, dándole a esos barcos la condición de bandera provisoria, hasta que en un determinado momento, cuando esos barcos, por una orden de compra a un astillero argentino, construyan una unidad que los reemplace, cuando tengan la unidad terminada, entre 2 y 3 años de fabricación, es el plazo aproximado, ahí podría, cuando adquiere el barco nuevo, puede reemplazar el barco que está alquilando y obtener la bandera definitiva. Y con bandera definitiva, realizar todos los fletes que pueda hacer bajo la reserva de carga que la entera nación argentina lo respalda. Entonces ahí que hay un mercado de facturación de 10.000 millones de dólares por año. ¿Cuánto es el mercado de facturación del Canal Magdalena? No lo pueden explicar, no pueden dar ni un número, no pueden dar una sola cifra sobre ese tema. Porque quieren hacer un pequeño negocio de dragado y anotarse ahí. Porque son todos bolicheros. Estos tipos son los mismos que Perón dijo que les había entregado una nación y la convirtieron en kiosquitos. Esos son todos de kiosquitos. Kiosquitos con los que viven prósperamente, por supuesto. Por supuesto. No viven en la miseria que vivimos la mayoría de los argentinos, que a duras penas podemos comer. Pero ellos la pasan muy bien y están muy conformes con el actual régimen. Y encima, con la impunidad de estos caraduras que la van de patriotas, se golpean el pecho. Pero hay que profundizar en los temas y hay que pensar por nosotros mismos. Tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos, sin tratar de ser una fotocopia deslucida, un espejo que copia y copia opaco. Entonces para ello hay que pensar en nosotros mismos cuál fue el régimen que a nosotros nos permitió tener una marina mercante poderosa como supimos tener. Entonces el esquema es reservar la mitad de las fletes de importación y de exportación para buques de bandera nacional. Sobre esa reserva de carga se comienza a navegar. Y sobre esta navegación, que factura de manera inmediata, sobre esa facturación se pagan las construcciones navales. Porque el plazo de amortización de un buque mercante para el comercio exterior es apenas de 4 años. Y si el barco está bien cuidado, puede navegar 40, 50 años con tranquilidad. Entonces se amortiza muy rápidamente el bien de capital, porque el negocio del mar es un negocio multimillonario y de una tasa de ganancia muy grande que en otras actividades quizás no es fácil de encontrar. Estamos a razón del 40% de tasa de ganancia, de la factura final, ¿no? Entonces ese régimen a nosotros nos permitiría hacernos de la mitad de los fletes de importación y de exportación, facturar 10.000 millones de dólares para la bandera nacional, construir los barcos en los astilleros nacionales, para ir sustituyendo con lo que se comienza de manera provisoria en el régimen de charteo, de alquiler. Eso sumaría tripulaciones por cerca de 20.000 hombres, porque son 220 embarcaciones, 160 graneles, 40 petroleros, 20 portacontenedores. Eso daría cerca de 20.000 hombres en tripulaciones. Eso nos daría cerca de 700 capitanes de ultramar. Eso nos permitiría a nosotros que sobre esos 60.000 hombres se multiplicara el trabajo por 3. Entonces, de los 20.000 marinos de cubierta, de bodega, de cámaras, los electricistas navales, los maquinistas navales, todos los que trabajan en el barco, bueno, hay que multiplicarlo por 3, así que pasarían de 20.000 a 60.000, aquellos que ven beneficiados por la navegación de ultramar, por lo menos, ¿no? Y además, sí, observar que el naval tendríamos que estar en las construcciones nacionales con 30.000 hombres en los astilleros, unos 42.000 hombres en los proveedores navalpartistas, que están integrados en la cadena de valor en las construcciones navales,
Y cuando todos ellos consumen, esos 30.000 más 42.000, que nos dan cerca de 72, 75.000 trabajos directos, ¿verdad?, en la industria naval. Bueno, podemos obtener cerca de 120.000 trabajos más en el consumo, porque cuando todos ellos consumen en sus barrios, en sus pueblos, en donde viven, generan un derrame del consumo a partir de esos anhelos industriales, que la industria naval nos tendría que estar dando 200.000 trabajos más, además de los 60.000 que nos darían como mínimo las tripulaciones. Y a esto hay que agregar que la tasa de ganancia de la industria naval, la tasa de ganancia de la navegación de ultramar, que está en el orden del 40%, lo que permitiría es que nosotros volquemos hasta 4.000 millones de dólares al año, de los 10.000 totales de facturación, hasta 4.000 millones de dólares al año, lo podríamos volcar a la reconstrucción del sistema logístico argentino, crear una corporación de transporte multimodal y financiar desde allí un plan de recuperación ferroviaria a razón de 11 millones de dólares por día. No es poca plata, no es para despreciar, pero además el negocio del mar abre otros negocios, porque permite hacerse el seguro marítimo, que hoy pagamos sin chistar, como la Argentina le va a decir a los ingleses, a los yanquis, a los franceses, a los holandeses, a los chinos, que nosotros queremos tener el aseguramiento de nuestras cargas, si no las manejamos. En cambio, teniendo los barcos, tenemos las cargas. Y teniendo barco y carga, aseguramos el barco y la carga en el autoseguro nacional. Y eso es un negocio de no menos de 1.000 millones de dólares más. Vamos, por ahí ya tenemos poquito tiempo, tenemos 5 minutos nada más. Quiero contarle a la audiencia y sobre todo a los jóvenes que de 1961 al 2000, que fue la disolución en el mes de septiembre del 2000 de empresas de líneas marítimas argentinas, en la República Argentina en el 1961, el año que yo nací, se fabricaron 20 barcos de bandera nacional en lo que fue la primitiva ELMA, ¿no? Desde 1945 a 1961 se pergeñó, bueno, era otra denominación hasta que se pudo hacer en los talleres, en los famosos talleres Tandanor, AFNE y todo lo demás, 20 barcos mercantes, más 10 creo que de pasajeros, y en el 86 y 87 2 portacontenedores que creo que andan por allá por Holanda, otros países. Y aparte de eso se hicieron locomotoras que todavía andan, algunas locomotoras en algún ferrocarril, en algo de lo que nos queda del ferrocarril, todavía anda alguna locomotora General Motors, de las denominadas 22 que salieron de los astilleros y fábricas navales del Estado, ¿no? 18:56, te tengo que dejar porque tengo mucho material todavía para pasar. Comentarle a la audiencia dónde va a ser la presentación entonces que van a hacer de este libro y qué día y hora. Este sábado, 10 de mayo, en el predio rural de Palermo, en la Feria del Libro, donde se realiza todos los años, en el stand de la editorial Sicus, a las 18 horas. Los esperamos a todos. Bueno, Martín, un placer de hablar un poco. Hoy hablamos un poco de lo que es la industria naval, como la conocimos nosotros y cómo esperamos que vuelva a resurgir como del 60 hasta el 2000, ¿no? Gracias por estos minutos y bueno, sabes que siempre los micrófonos están abiertos para vos. Muchas gracias, buenas tardes, un abrazo para todos.